En el día de hoy hablaremos sobre un correo que me hizo llegar Lara y acababa de aterrizar como docente y decía cosas como: el viernes salí de clase con la sensación de que ese no era mi mundo, que no puedo dedicarme a esto. Educación física, episodio número 187. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán de utilidad, o al menos espero que te puedan ayudar a que te inspiren. ¿Para qué? Pues para tus clases del día a día, para hacerlo más llevadero, para hacerlo un poquito más fácil. Y ¿por qué no? Pues también encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog El Valor de la Educación Física, y como siempre, te animo a que le eches un vistazo, como te he dicho, y te quiero hablar sobre el cómo muchas veces una persona llega al centro totalmente nuevo y bueno, se encuentra con un montón de problemas que nadie de algún modo le ha enseñado a gestionar, ¿no? Bueno, este correo que recibí de Lara me ha hecho pensar y bueno, pues quiero compartirlo con todos vosotros aquí en el podcast de hoy, ¿no? Pero como siempre, ya sabes, cursos de educación física y bueno, no solo cursos, sino directos, masterclass, zona de descarga, en fin, un montón de recursos para poder llevar esas clases de educación física al siguiente nivel, ¿no? Recursos que se adaptan es un self-service, digamos, hay muchos cursos, muchas masterclass, muy buenas todas. Y bueno, pues necesitas esto, vas y lo consume y lo aplica, que es la idea, ¿no? Bueno, esta semana hemos tenido la segunda clase del curso de percusión corporal, que lo está dando Silvia García. Entre otras cosas, ha militado durante muchos años en el grupo Mayumana, ¿no? Y donde hemos aprendido en esta segunda clase diferentes patrones rítmicos enriquecidos con cambios de timbre, movimientos espaciales, etcétera, etcétera. Así que os animo a que le echéis un vistazo porque está fantástico. Y ahora sí, vamos con ese correo que me mandó Lara. Te pongo un poquito en contexto y ahora te leo el correo, que es extenso, ¿vale? Pero creo que merece la pena leerlo al completo. Ella acababa de aterrizar en la docencia, ¿vale? Pero en el correo pone cosas que no solamente afectan a las personas que comienzan, sino que cualquier docente, creo, que incluso que tenga experiencia, puede verse reflejado. Y es que, de algún modo, nadie está exento de tener una mala época, una etapa un poco más baja de ánimo, no conectar del todo con el alumnado, con un grupo concreto, en fin. Hay muchas variables a lo largo de la vida docente que puede hacer que uno tenga ciertas sensaciones parecidas a las que me hacía llegar Lara. El correo que recibí fue el siguiente, repito, es un poco extenso, pero lo voy a leer al completo. Dice Lara: buenos días, Kiko. En primer lugar, darte las gracias por todo el trabajo que realizas para la comunidad de educación física. En segundo lugar, disculparme de antemano si el email pudiera parecer largo. Intentaré ser precisa. Soy novata, pero mucho. De hecho, mi primer contacto con los alumnos fue el viernes pasado. No he parado de pensar en el fin de semana, el desastre que supuso. Para empezar, la organización. Al ser sustituta, solo voy a estar una semana con una tutoría y educación física de cuarto. No tengo cuaderno de profesor. Eso incluye no poder poner positivo, llevar registro, etcétera, etcétera. No sé qué hacer cuando un alumno me dice que el lunes va a llegar más tarde por una vacuna. O cuando más de 3 alumnos me piden ir al baño. Yo les dejaría, pero quizás el resto de maestros se puedan molestar. O cuando un niño se ha olvidado el abrigo en clase. Cuando un alumno me dice en repetidas ocasiones si puede ir a buscar un papel para el comedor, o cuando no hacen bien las filas. ¿Les deja o hasta que no hagan bien las filas no baja a educación física? En las sesiones de educación física no hay respeto por las normas de juego. En ocasiones hay alumnos que se caen y a otros les tiran del pelo y eso hace parar la actividad. Alumno que no sabe
por qué se sientan a hablar. Y eso supone de nuevo que se detenga el juego porque el resto de los alumnos va a ver qué pasa. Otro alumno se pone a llorar, el resto de los alumnos se dispersan y ya no hacen caso. Hacen trampa en el juego, algunos están despistados mirando pajaritos, totalmente cierto que te dicen, mira, profe, los pájaros. Y luego, cuando les eliminan del juego, se quejan y empiezan a discutir porque les han eliminado. Todo esto es sin aplicar ninguna metodología actual, ya que no sé cómo podría incorporar nada si no hacen caso. Por lo tanto, en un calentamiento clásico en el cual deben ponerse en un círculo y mover cada articulación, no es posible conseguirlo. Lo que realizan no es un círculo. Siguen molestándose unos a otros, otras siguen hablando como si la cosa no fuera con ellas. Por mi parte, no sé hasta dónde poner límite. Me enfado por todo. Si escucho a una alumna decir a otro, colócate la puta mascarilla, ¿qué hago? La organización de la sesión tampoco sé llevarla bien. Si les pido que hagan una fila, la hacen pegado, más separado. Les grito, nada. Al final tengo que ir uno por uno separándole. Me dirás que ponga conos o marcas. Sí, es lo que haré en la próxima sesión. Respecto al material, en la sesión que tenía que hacer el viernes debía de haber cogido 2 pelotas, pero como los alumnos al llegar al patio se dispersaron, no vi oportuno dejarles solo y entrar a por ellos al gimnasio. Al final cambié a un juego sin material. Podría seguir y seguir, pero voy a parar, no quiero abusar. Para finalizar, considero que en el mundo de la educación se le está dando mucho peso a la tecnología y los diferentes métodos, pero nadie te enseña a sobrevivir cada día. Nadie te explica técnicas para que el alumno no se disperse o te haga caso, sin tener que recurrir a lo mismo de siempre. Si no haces eso, te quedas sin patio, sales de clase o copias las normas de clase. Mañana empiezo la semana, voy a cambiar algunas cosas. Voy a felicitar a los que hagan bien y no castigar a los que lo hacen mal. El viernes salí de clase con la sensación de que ese no era mi mundo, que no puedo dedicarme a esto y donde el colegio solo es un lugar de normas y gritos. Sé que al ser sustituta por una semana no puedo poner la clase patas arriba y cambiar todo lo que le han dicho que deben hacer, por lo que algunas ideas que tengo no me va a dar tiempo a aplicarlas, ya que lleva un proceso y una adaptación. Debería de existir el cuaderno del profesor sustituto, técnicas y recursos. Y pone risa, jajaja. Muchas gracias por todo, eres un gran maestro y sobre todo una gran persona, Lara. Bueno, pues como veis es hasta aquí llega el correo de Lara y bueno, yo ya le contesté a ella de un modo que ahora voy a hacer un poquito más extenso, ¿no? Pero como podéis ver es el testimonio de una persona que se enfrenta a dar clases casi por primera vez y es un testimonio a corazón abierto prácticamente, donde no escatima en decir y en sacar a relucir, digamos, un poco todos esos problemas que ha tenido, ¿no? Esto ya de por sí engrandece y mucho a Lara porque no todo el mundo saca a relucir, digamos, lo que le ocurre, ¿no? La mayoría preferimos o se prefiere, yo ya he contado varias veces también mi historia, pero preferimos de algún modo poner una foto bonita de algún alumnado saltando, aunque el resto esté haciendo lo que les venga en gana o incluso discutiendo dispersos sin hacer caso, pero esas fotos sí que las subo a Instagram o comento algo en Twitter o en Facebook, en fin, donde queráis, ¿no? Por lo tanto, creo que es de agradecer y por lo menos yo reconozco en este correo, reconozco la valentía que tiene Lara pues de mandarme porque claro, yo digo Lara, pero puede ser Lara o puede ser cualquier persona, pero ella a mí sí que me ha llegado un correo con su dirección y su nombre completo, ¿no? Con lo cual, repito, es reconocer esta valentía de decir, oye, las cosas no son tan fáciles como las pintan y no todo es tan bonito. Bien, como la vida misma, ¿vale? Hasta aquí todo normal.
Yo personalmente me he sentido reflejado en mis inicios, en algunos momentos, y me consta también que otros compañeros y compañeras también. Yo recuerdo llegar, sentarme en la asamblea con un grupo de primeros, ya tenía cierta edad, cambié de colegio, y me senté en la pista polideportiva y bueno, y recuerdo yo explicar un juego y tal, y entonces digo, vea, pues venga, nos ponemos a jugar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues todo el alumnado salió pitando de allí como cada uno por un lado. La pista polideportiva se les quedó atrás, se metían en los baños y se subían por unas rampas que había. En fin, aquello era un auténtico desastre, pero desastre con mayúsculas. Claro, es que a mí se me olvidó. Yo cuando vi aquello no sabía a qué niño acudir para que no corriese peligro, ¿no? Claro, a mí se me olvidó comentarle que no podían salir de la pista polideportiva, de lo que era la pista, que esos eran los límites del juego. Muchas veces este tipo de detalles hacen que todo se vaya al traste, pero no porque no sea tu mundo, no porque no te guste, sino simplemente que hay que poco a poco hacerte un poco a las personas a las que te diriges. Y si tú no les dices que no hay espacio, límite, pues automáticamente no es problema de la actividad, es problema de un detalle de la comunicación. Bueno, esto pasa mucho, ¿vale? Entonces, creo que este correo que me manda Lara no es para preocuparse sobremanera. Y bueno, todo esto es un proceso, como digo. No sé qué tarea estabas proponiendo o qué tareas se proponen, con lo cual desconozco realmente mucho del contexto para poder dar unas pautas relativamente que pudiera seguir. Así que voy a ir hablando y si algo sirve, tanto a Lara como a cualquier otra persona, pues oye, bienvenidos sean, ¿no? Ya digo que muchas veces son aspectos que casi no podríamos considerar ni errores, sino son de comunicación, de entendernos, ¿vale? Y igualmente tampoco es lo mismo ponerlo a hacer una tarea que a realizar una dinámica de clase atractiva que casi se regule sola. No tiene nada que ver, ¿no? En la comunidad hay un curso que habla de este tipo de dinámicas que son realmente interesantes y que prácticamente, una vez que se explican, esto se regula solo. El alumnado no tiene que andar esperando a que el docente le dé unas normas, a que le diga qué tiene que hacer. No, a partir de ahí, el interés del alumnado hace que todo funcione porque quieren conseguir aquello que sea lo que quieran conseguir en función de la dinámica, ¿no? Y bueno, todo esto son matices, son detalles importantes. Y cuando, por ejemplo, dice, el tema no sé qué hacer cuando me piden ir al servicio, cuando me dice que me va a llegar tarde porque se tienen que poner una vacuna. Bueno, aquí, haciendo una reflexión, es casi normal que no se sepa qué hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema educativo, desde que estamos en infantil o en primaria, pasando por secundaria, nos enseña, de algún modo, que todas las decisiones tienen que ser consultadas con el docente para ser aprobadas. Así que la última palabra la tiene el docente, ¿vale? Que esto es una falta de autonomía absolutamente brutal para el alumnado. ¿Qué ocurre? Que al final no sabemos aplicar el sentido común, sabemos aplicar que vamos y le preguntamos a alguien y hasta que este alguien no me diga sí o no, no ejecuto o actúo. Maestro, voy al servicio, un alumno de cuarto de primaria, pero es que un alumno de primero de la facultad también lo dicen. Sí, también lo dicen. Entonces, ¿cómo vas a poder ir al servicio? Pues claro que sí, es que una de las cosas, tus necesidades tuyas son, ¿no? Una de las cosas que a mí en las que normalmente pues siempre hago mucho hincapié es en dar la máxima autonomía posible al alumnado. ¿Tú quieres ir a beber? Ve a beber. ¿Tú quieres ir al servicio? Ve al servicio. Eso sí, vamos a respetar unas reglas básicas. Si se está explicando, no se puede ir al servicio,
¿vale? A no ser que sea una causa mayor, pues por lo tanto ahí no hay reglas que valgan, esa sería una de las reglas, ¿vale? Entonces, claro, como nadie nos enseña a ser autónomo, nadie en el sistema educativo nos enseña a ser autónomos, cuando nosotros nos incorporamos y tenemos que tomar estas decisiones, pues no sabemos muy bien aplicar este sentido común, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a dar clases, una de nuestras máximas, al menos una de las mías, es fomentar la autonomía, ¿vale? Cuando se habla, por ejemplo, de Lara, algo así como no tengo cuaderno del profesor, eso incluye no poder poner positivos y negativos. Bueno, una libreta en blanco es suficiente para apuntar lo que se considere, lo que ocurre en clase, y luego dejarle un informe al docente que es titular de esa plaza, ¿no? Entonces, las propuestas de mejora sobre lo que está ocurriendo y una reflexión final, que veo también que a lo largo del mensaje hace reflexiones, con lo cual esto es muy importante. Entonces, el querer poner positivo y negativo implica de algún modo querer amenazar con la calificación final, ¿vale? Y esto no es el objetivo. ¿Pero qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Como nos han amenazado todo el tiempo, toda la vida de estudiantes que han sido 15, 20, 25 años de estudiantes, nos han amenazado con la eterna calificación, pues nosotros queremos utilizar de forma inconsciente y sin maldad, queremos utilizar también esta arma arrojadiza de la evaluación para tener al grupo bajo control. Bueno, pues también nos tiene que hacer pensar. Entonces, como he dicho, el tema de ir al servicio, y decía Lara también, yo les dejaría, pero quizás el resto de maestros se puedan molestar. Bueno, al principio es normal, ¿vale? Como he dicho, como dice el dicho, dice allá donde fuera, haz lo que viera. Bueno, esto está bien hasta cierto punto, porque si todos hacen el estilo, imagínate, yo llego a un centro y todo el mundo está haciendo una fila y venga lanzamiento a canasta y te pones en la fila al final de los 25, pues ojo, allá donde fuera, haz lo que vieras hasta cierto punto, porque eso yo en mis clases no lo voy a hacer. Y claro, esto se va consiguiendo con el tiempo, pero hay que tener un sentido crítico. Si yo llego a un centro y todo es la letra con sangre entra, pues entonces quizás no sea lo más adecuado hacer lo que hagan mis compañeros. Y aquí, por muy novato que uno sea, por muy recién aterrizado que esté en un colegio, eres un profesional. Y el tiempo que estés, sean 7 días, sean 14, sean 2 meses, eres uno más de la plantilla, con voz, voto y tu sentido crítico. Entonces, ¿hay que tener en cuenta lo que dicen los demás? Por supuesto, hay que tener en cuenta sobre todo lo que dicen los documentos oficiales de donde tú llegues. Pero tienes que tener en cuenta que si todo el mundo hace la letra con sangre entra y tú lo haces también, pues es una decisión tuya, personal. Aunque lo haga el resto, es tuya, personal. Y esa decisión afecta a tu docencia, esa decisión afecta a tu alumnado. Con lo cual, allá donde fuera, haz lo que viera, sí, pero si se molesta el maestro de al lado en que yo estoy dejo de forma libre al alumnado y al servicio, oye, pues tienes 2 problemas, el molestarse y el desmolestarse, ¿vale? El problema no es mío, es de él o de ella, ¿vale? Bueno, creo que se entiende un poco la idea. Y el tema de la fila, que también lo sacaba por ahí Lara. Bueno, yo al principio le daba mucha importancia a la fila, imagino que como casi todas las personas, ¿no? No, la fila derecha no se puede hablar, subimos súper en silencio, que no queremos molestar. Bueno, a mí el tiempo me dijo y me dice que lo más fácil es hacerlo de forma natural. Oye, que nos vamos para arriba, al aseo, ¿vale? Hacemos la medio fila. Y yo personalmente no... Hubo un momento en el que nos pusieron las sesiones de 45 minutos y ahí ya rotundamente me negué a perder tiempo en yo querer que la fila estuviera en silencio, callada, cuadrada, en fin, todo este tipo de cosas que seguro me entienden, ¿no?
Así que que yo personalmente la fila es algo más bien amorfo, es algo más bien que vamos, el alumnado va hablando tranquilamente, eso sí, no se pueden dar gritos, pero pueden ir de algún modo pues conversando de forma tranquila hasta que llegamos al aula y se sientan y ya está. Y a mí, personalmente, desde que implementé esto, muy contento con el alumnado. ¿Vale? Muy contento con el alumnado. Es verdad que tuve que superar algunos miedos de, ay, ¿qué me va a decir? Que no llevo al grupo controlado. Ay, es que parece que el mejor maestro es el que tiene al grupo en silencio. Y esto no es así, ¿vale? Entonces, bueno, por el tema de la fila que comentaba Lara. Decía también un poco el tema de la falta de respeto por las normas, de los alumnos no... en fin, lo que planteaba un poco Lara, ¿no? En ocasiones el alumnado se cae, otros le tiran del pelo, tenemos que parar la actividad, no sabes qué hacer, sin saber qué hacer se sientan, se supone que tenga que parar la actividad. En fin, estos alumnos despistados, esto es el pan nuestro de cada día y es un panorama difícil. Entonces yo aquí, ante esta situación, el tema de explicar, de ser muy transparente y sobre todo una cosa que quizá el primer día no tenga, o el segundo, el tercero, es la firmeza. Y para tener firmeza hay que tener muy, muy, muy claro qué quieres conseguir, qué quieres hacer. Y esto se tiene que explicar y tiene que ser uno transparente. Uno no sale abajo a hacer juegos sin ton ni son. Uno sale abajo, uno saca al alumnado para aprender algo. Y esto lo tiene que saber el alumnado. De modo que cuando ellos lleguen, sepan que tenemos que aprender algo. ¿Vale? ¿El qué? Pues no lo sé, dependerá. Pero no es bajar y hacer por hacer. No es bajar y hacer actividades por hacer actividades. En este sentido, el curso Top Evaluación es un programa formativo que sí que ayuda mucho en este sentido, ¿no? Porque además va encaminado a ser muy claro con el alumnado, ser muy transparente, a definir objetivos muy claros, a ayudar al alumnado a que se puedan autorregular y que ellos sean conscientes en todo momento de cuánto de cerca y cuánto de lejos están de conseguir los objetivos que tienen durante 2 o 3 días, o durante un día, o durante 5, de lo que dure la unidad didáctica o lo que dure la sesión, dependerá del objetivo. ¿Vale? Entonces, esto cuesta más trabajo el conseguirlo, pero es importante saberlo. No bajamos a hacer juegos y que cumplan las normas. Bajamos a hacer un aprendizaje y para eso hay que cumplir las normas, ¿vale? Entonces, decía Lara, claro, y todo esto sin aplicar ninguna metodología. Pues normal. Es que lo primero es hacerte con el grupo. Lo primero, cuando uno llega el primer día a clase, el segundo, el tercero, es calibrar al grupo, es empatizar con el grupo. Y luego ya vendrán las formas de organizar los contenidos, ya vendrán las metodologías. Pero es importante que uno pues conecte con el grupo, que uno hable con ellos, que uno, claro, para hablar con ellos y tener firmeza, como decía antes, tienes que tener muy claro qué quieres conseguir. Oye, pues yo el primer día simplemente voy a hablar con el grupo, voy a hacer un sociograma, voy a hacer les voy a dejar un juego libre, quiero ver un poco cómo funciona el grupo y si no les dejo un juego libre voy a hacer esta actividad para que yo voy a hacer un sociograma y voy a ver quién se relaciona con quién, voy a ver, en fin, lo que sea. O simplemente voy a hacer unos juegos de presentación porque es importante conocer los nombres y luego dirigirme al alumnado por los nombres, o les voy a preguntar el nombre y una afición, lo que sea que tú quieras conseguir ese primer día. ¿Vale? A veces llegar un primer día a un centro y seguir como si nada con la programación que ha dejado el profesor titular de esa plaza, pues es difícil, ¿vale? Entonces, bueno, es normal que no se aplique una metodología de primer momento, que hay gente que sí, que diga, pues yo de primer momento llego y los voy a meter en una narrativa, que los voy a gamificar, los voy a... ¡Pum! Ya tengo su atención. ¿Vale? Es que todo el mundo a lo mejor hace lo otro.
pues yo voy a empezar de un modo distinto. Y ya llevo mi gamificación. Y ya llevo, o sin una gamificación, ya llevo una narrativa. Y nada más que llegue, en vez de presentarme, a ver, presentaros, pues a lo mejor lo que hago es contarles una historia, un cuento. Contarles un cuento motor para que se vayan presentando de esa forma. O para engancharlos. Ya habrá tiempo luego de conocer sus nombres. ¿Vale? Entonces, hay que buscar estas estrategias de captar la atención de forma inminente, inmediata, para que conecte, para conectar con el grupo. Esto no es fácil las primeras veces que uno se enfrenta a 25 alumnos que muchas veces no sabe por dónde salir, si por la puerta o por la ventana, ¿no? Entonces, ojo, que no es fácil, ¿no? La experiencia luego te hace que esto se pueda hacer de un modo más llevadero y no siempre te va a salir bien, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, con el tema de qué hago que me enfado por todo, el tema de la puta mascarilla, bueno, yo aquí hay una máxima que es hablar, dialogar y ojo, sin caer en la amenaza, ¿vale? Pero es muy difícil cuando se es novato no caer en la amenaza, ¿no? Incluso cuando se lleva ya muchos años, ¿no? Porque muchas veces se tira de autoridad y porque lo digo yo y porque si no te voy a poner un negativo, porque si no vas a suspender. Bueno, esto es muy fácil caer aquí, ¿vale? Es lo que han hecho con nosotros siempre. Pero bueno, hay que hablar con ellos con firmeza, haciéndoles ver que lo que sea que hayan dicho, pues no es lo adecuado, pero para hacerle esto no basta con decirlo. Es importante implicar al grupo a que reflexione. Se para y con firmeza. A ver, una pregunta a toda la clase. ¿Qué pensáis de lo que ha comentado fulanita? Lo de la puta mascarilla, sí. La puta mascarilla. Venga, no pasa nada. Se dice abiertamente. Yo por lo menos lo digo, ¿vale? No digo que sea lo mejor. Yo lo digo. ¿Por qué? Porque lo normalizo. Le quito importancia a eso de la puta mascarilla, ¿vale? Claro que esto te escucha un maestro y lo normalizas, o un compañero, y va a decir y se puede alterar incluso, pero bueno, yo lo digo, ¿vale? Entonces implico al grupo. ¿Qué pensáis de esto? ¿Creéis que va a conseguir propósito hablando de este modo? ¿Cómo podría, y esto es importante, cómo podría haber actuado? Entonces muchas veces estas preguntas que parece que caen en saco roto, porque se empiezan a reír y demás. No es así. No caen en saco roto. Se requeriría tiempo para ver el efecto. Pero yo, que llevo ya tiempo, pues te digo que estas cosas, que tú impliques al alumno a que ellos reflexionen sobre este tipo de cosas, es que estoy perdiendo tiempo de compromiso motor. Es que hay veces que hay que parar. Punto, no hay más. Es que está antes la educación que lo físico, al menos para mí, ¿vale? Entonces, bueno, igualmente en un momento dado, si eres novato y quieres pedir el apoyo del tutor del grupo, pues te puede echar una mano, pero no en plan portarse bien con el maestro de educación física o con la maestra no, sino en plan vamos los dos de la mano, vamos a hablar los dos al mismo nivel y vamos a estar ahí los dos, ¿vale? Al menos, bueno, es lo que yo considero. Bueno, yo creo que voy a dejar aquí el podcast porque ya me estoy yendo a media hora y todavía quedan bastantes cosillas. Y no sé si hacer una segunda parte del podcast. Así que si recibo, porque quedaba todavía el tema de la organización, de la sesión, del respeto al material, en fin. Y aparte quiero decir la cosa más importante que es para mí. Creo que voy a hacer una segunda parte del podcast la semana que viene y voy a dejar aquí ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se va a hacer muy largo, ya estamos en 28, 29 minutos y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Así que, bueno, voy aquí, vale, voy a poner una señal para saber un poco por dónde voy y creo que es importante porque estoy hablando así de forma y creo que estas estrategias que voy diciendo, pues bueno, pueden ser interesantes para alguien, ¿vale? Así que, bueno, ya lo habéis visto, dar clases no es fácil. Entonces, dar clases es muy difícil. Pero en fin, os recomiendo que voy a dejar aquí el podcast y ya terminaremos
Ya terminaremos la semana que viene y continuamos, ¿vale? Os recomiendo echarle un vistazo al curso de dinámicas sociales con distancia física, al curso de estrategias metodológicas para favorecer la autonomía en clase y nada más, que muchísimas gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube, en Spotify, por suscribiros a los cursos y hacer que todo este proyecto pues sea sostenible y por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros pues nada de esto tendría sentido. Nos escuchamos por el próximo programa, segunda continuación de este. Mientras tanto, disfrutas de tu docencia, de tu día a día, de esas pequeñitas cosas y como digo, de tu docencia y como digo siempre también de esas pequeñas cosas de tu día a día. ¡Hasta luego!